Saludos. El Centro de Estudios Públicos de Chile invitó para dar una conferencia a el profesor de la Universidad de Berkeley, de la Universidad de California, Manuel Castells, para que hablara sobre su visión sobre las explosiones sociales que están viviendo la enorme mayoría de las naciones del mundo y la crisis del liderazgo de los partidos políticos mundiales. La intención no es criticarlos, la intención es de que vean qué es lo que está pasando en el mundo y que nosotros podamos entender esta revolución que estamos viviendo, esta verdadera revolución que es la revolución de la tecnología que nos está cambiando, no eso que hablan la banda de delincuentes, de revolución bolivariana. Eso no es revolución, sino involución. Pues bien, hoy quisiera que escucháramos justamente esta conferencia de Manuel Castells porque realmente es enriquecedora, realmente nos abre los ojos de muchas de las cosas, para entender muchas de las cosas que estamos padeciendo, que estamos viviendo y poder entender, entre otras cosas, qué está pasando en nuestro país y en los países alrededor de nosotros y en las democracias. Bien, entonces aquí está Manuel Castells. Les recomiendo no solamente escuchar la conferencia, sino tan enriquecedora como la conferencia es la respuesta a las preguntas que al final de esa conferencia le da Manuel Castells al público. Adelante. Gracias, Ernesto, amigo íntimo de hace mucho tiempo y compañero de muchas cosas. Quisiera simplemente empezar agradeciendo a ustedes por su presencia aquí. Espero que no se aburran. Y también al CEP por la invitación, personificado por su director Leonidas Montes. Y desde luego a Chantal Signorio, que es la directora del Festival Puerto de las Ideas de Valparaíso, que es la que realmente organizó mi viaje, la invitación para venir a Chile. Y al final, después de hablarlo, me dijo, bueno, se clausura el festival, pero no te clausuramos a ti. Entonces, fantástico, yo voy de todas maneras, porque siempre que tengo la oportunidad de venir a Chile, pues lo hago. Y yo diría, más aún en este momento que ustedes están sufriendo. Pero ya les digo de entrada que yo no voy a hablar de Chile. Yo no formo parte de ese grupo de intelectuales europeos o estadounidenses que viajan por el mundo conociendo muy superficialmente para decirles a la gente qué es lo que tienen que hacer. No. Yo puedo hablar y decir cosas una vez que he entendido, he hecho trabajo de campo, he hablado con mucha gente y como en esta situación, hace 3 días solo que estoy en Chile, ya he hablado con mucha gente, pero yo no voy a hablar de Chile. Pero sí creo, lo que sí les digo, es que lo que está pasando en Chile no es excepcional para nada. Es un fenómeno global que yo sí he estudiado. Y he estudiado sobre el terreno y he estudiado de distintas maneras. El libro que señala Ernesto, Ruptura sobre la crisis de la democracia liberal, pero hay otro libro casi simultáneo, se llama Redes de Indignación y Esperanza, que es estudio empírico sobre todos los movimientos sociales organizados a partir de Internet, desde el 2011, etc. Es decir, en ese sentido, lo primero que les digo es que no se asusten en el sentido de que no están solos. Si se hunden con todo el mundo, porque está todo el mundo así. Entonces, o la especie humana se mentaliza de alguna manera, no solamente con respecto al clima, sino con respecto a las instituciones, con respecto a las aspiraciones de todos los jóvenes del mundo, o nos actualizamos o desaparecemos. A corto plazo, institucionalmente, y a muy medio plazo, 50, 100 años, como especie. O sea, que en esa situación o nos solidarizamos como humanos o vamos muy mal. Eso es lo primero que quería decirles, que no son excepcionales. Chile siempre ha buscado una cosa de la excepcionalidad chilena, pues lo siento, no. Ni fueron excepcionales antes ni son excepcionales ahora. Eso seguro, y les voy a explicar por qué. No, yo no hablo de Chile, hablo del mundo y ustedes mismos hacen la relación.
La conversación de hoy, sugerencia de Chantal Signorio, la voy a centrar en lo que he denominado explosiones sociales. Porque de momento, en el mundo, son explosiones. ¿Qué y bajo qué condiciones pueden ser o no movimientos sociales? Es decir, movimientos que producen un cambio cultural. Los movimientos sociales no son movimientos políticos. Los movimientos políticos son políticos, buscan la transformación del Estado. Los movimientos sociales son aquellos que buscan la emergencia, la difusión, el debate de nuevas formas culturales, como fue el movimiento de mayo del 68 francés, que no hizo ningún cambio político en lo inmediato, pero que generó toda una serie de ideas y valores que luego se fueron difundiendo, discutiendo y transformando de alguna manera la mentalidad de las personas. Y en último término, en muy último término, los movimientos de transformación cultural, es decir, transformación de cómo pensamos, en último término, tienen consecuencias políticas, aunque no siempre en el sentido de que los movimientos originales hubieran querido que sucedieran. Entonces, yo simplemente voy a intentar situar en contexto lo que ustedes están viviendo, que no es con causas muy distintas, pero con un background mucho más común y con formas muy similares a lo que está pasando en el mundo. Y no me remonto a la Edad Media, este año, en 2019, lo que está pasando en Hong Kong, lo que está pasando en cierto modo en Barcelona, con mucha menor violencia, no comparable ni con Hong Kong ni con Chile, lo que está pasando, o ha pasado y aún está pasando en Ecuador o en Bolivia, Venezuela ya desde hace un tiempo, y luego las cosas que nos olvidamos y que la gente no habla porque ya son de países que se supone que siempre están así. Pues no, no siempre están así. Irak, en que ha habido 100 muertos esta semana en las manifestaciones de calle, o Argelia, o Beirut. Miren por donde miren, en la geografía planetaria, está habiendo estas explosiones sociales. Y ustedes también tienen una, para no ser menos. Pues yo lo que quisiera simplemente es situar este fenómeno global en un trasfondo de lo que está pasando a niveles de una crisis fundamental que resumo en la idea de una ruptura fundamental del vínculo entre gobernantes y gobernados, en todas partes. Entonces, empíricamente, en el mundo en general, entre 60 y 80% de los ciudadanos, según países, piensan que sus gobernantes no les representan. En América Latina, según el informe del PNUD en el 2016, 83%, subiendo del 58% que pensaban así en el 2008, para no hablar solo de otros países. Es decir, hay que partir de ahí. Todos los datos indican que las personas, la gran mayoría de ciudadanos en el mundo, Estados Unidos también, Europa también, España también, los datos están en mi libro y sobre todo en la web que acompaña al libro Ruptura, porque yo ahora intento desforestar menos el planeta. En lugar de libros de 1.500 páginas, como la trilogía, los hago de 120, 130 páginas, pero con una web inmensa en que si algún perverso quiere comprobar lo que digo, que viaje por ahí. Es mi nueva forma de publicar. Entonces, primera cosa, los ciudadanos no tienen confianza ni en sus parlamentarios, ni en sus gobiernos, ni en sus presidentes, ni, sobre todo, en sus partidos políticos. Hay un rechazo unánime de todos los partidos, no son considerados legítimos ni viables, la mayoría, no digo que todo el mundo.
Y más concretamente piensan que la clase política se ha encerrado en sí misma, solo hablan entre ellos y no se preocupan de los intereses de los ciudadanos más que para vender una opción en un mercado electoral cada 4 años, me compras lo mío, me compras lo otro, si no estás de acuerdo con lo mío tienes todas las posibilidades, pero generalmente se van reduciendo. Eso yo creo que es lo más importante como trasfondo. Y de ahí salen 2 consecuencias inmediatas. Una, la propia transformación de los sistemas políticos. De ahí sale, y eso es mi libro, Estudios empíricos, de ahí sale Trump. Trump no es un republicano, por cierto era demócrata primero. Trump le ganó a los republicanos y a los demócratas en base a un movimiento nacionalista de base que todavía le sigue apoyando. De ahí salió Brexit. Y por consiguiente el principio de una Brexit ganó contra toda la clase política inglesa, que todos eran proeuropeos, excepto el marginal de Farage, y por otro lado, contra las élites económicas, contra los mayores medios de comunicación, contra todo el mundo. Yo lo estudié sobre el terreno, desde mi cátedra de Cambridge, donde estaba en el momento de la campaña del Brexit. Y podemos ir repasando por países, Francia, todos. La gente no se acuerda que la maravillosa Escandinavia tiene, de los 4 países, menos Suecia, Noruega y Finlandia tienen gobiernos xenófobos, o sea, un partido xenófobo, elemento fundamental en el poder, y Dinamarca funcionan con la base del apoyo parlamentario de un partido xenófobo también. Eso en la maravillosa Escandinavia, que a todos nos ha ilusionado siempre como posibilidad. Y la Unión Europea tiene una crisis gravísima, en que países que se desmarcan, aparte ya de Inglaterra, Polonia no hace caso, Hungría no hace caso, y hay un movimiento antieuropeo cada vez más fuerte. En Italia ganaría las elecciones Salvini si le dejaran, con un programa explícitamente antieuropeo. Bueno, todo esto en el espacio de unos pocos años. O sea, hay una crisis de los sistemas políticos por la sencilla razón de que en sociedades mucho más educadas, mucho más informadas, en que la gente tiene acceso por Internet a través de toda clase de informaciones, entonces, si se rompen esos vínculos básicos de confianza en todas las instituciones, incluso en las instituciones morales y religiosas, la Iglesia Católica está en una crisis espantosa, desde utilizar el Banco Vaticano como máquina de lavado de dinero hasta pederastia sistémica en toda la Iglesia, y en Chile en particular, por cierto, es donde más ha caído en América Latina, y los informes de la propia Iglesia Católica señalan que en 2040 habrá tantos o más evangélicos que católicos en América Latina. Bueno, entonces, hay algo que está pasando, y no nos podemos simplemente rechazar. No, son populismos, ya pasarán. Sí, ocurre que en todas partes están pasando cosas. De ahí salen, por un lado, por tanto, las crisis de los sistemas políticos establecidos. En España, por cierto, lo mismo, después de los movimientos sociales de 2011 ligados a la crisis financiera, etc., estalló el sistema político español, que se cayó el bipartidismo imperfecto que caracterizaba la democracia. Lo imperfecto siempre va por los catalanes y los vascos, que son los que... Sí, bueno, es lo que los 2 partidos dominantes no dominan en Euskadi ni en Cataluña. Pero lo demás era más o menos bipartidista, tranquilo, sí, peleándose mucho, pero si no sube uno, sube otro, todo muy, muy tranquilito. Y de repente empezaron a pasar cosas. Surgió Podemos, pero no es solo Podemos. Podemos en realidad no es un partido, es una confluencia de 20 organizaciones distintas, que algunas siguen en Podemos, otras no, pero surgieron nuevas que, por cierto, ganaron las elecciones municipales del 2015, o sea, no marginal. Y finalmente hoy hay 5 partidos nacionales, 5, ya no, y entre ellos un partido franquista,
Miren por dónde. Porque lo que no hay que pensar nunca es que los movimientos de protesta y la desconfianza política, etcétera, necesariamente benefician a una nueva izquierda, etcétera. Benefician a quien conecta de alguna manera con algún sector de la opinión que no esté dentro del sistema político. Pero entre el 2010 y el 2012 hubo ocupaciones tipo Movimiento Indignados en España o Occupy Wall Street en Estados Unidos en más de 100 países y en más de 2.000 ciudades. Solo en Estados Unidos, el mapa está en mi libro, hubo ocupación más o menos entre 3 y 6 meses en más de 1.000 ciudades de Estados Unidos. Solo en California hubo 80. Es decir, un fenómeno de este nivel. Y hubo ocupaciones, manifestaciones, movimientos sociales en todo el mundo. Israel tuvo la mayor movilización de su historia en el julio del 2011 por reivindicaciones de los jóvenes contra una serie de cuestiones. Y, por cierto, en Israel ganaron. El gobierno cedió todo y por eso el movimiento, que ya había plantado las tiendas en la principal plaza de Tel Aviv, ahí canceló. Y, claro, la primavera árabe. La primavera árabe transformó el mundo árabe. No en el sentido de lo que querían los que lo intentaron, pero transformó. Se acabaron una serie de dictaduras y en el caos que se produjo entró la geopolítica, entró Rusia, entró Estados Unidos, entró Arabia Saudita, entró Jordania y sobre todo entraron los terroristas islamistas que aprovecharon, como siempre, del caos creado. ¿Por qué hubo caos? Pues porque los movimientos que al principio eran pacíficos, democráticos, etcétera, fueron reprimidos salvajemente y entonces en esa confrontación es donde intervinieron estas otras fuerzas geopolíticas. Movimientos que fueron espontáneos, movimientos que han sido duramente reprimidos, pero que las semillas no desaparecieron. Entonces, insisto, país por país, durante ese periodo, y eso quedó ahí. ¿En qué sentido quedó? Quedó en las mentes de miles y miles y miles de jóvenes. Ahí, donde anida la democracia, es en las mentes. Si la gente no cree en la democracia es superficial. Donde anida el cambio social es en las mentes. Si la gente tiene ciertas nuevas ideas, eso acaba pasando. Por ejemplo, el movimiento feminista, que hace 40 años era impensable dónde están hoy día las mujeres a partir de su conciencia, su organización y su penetración de todo el sistema, la crisis del patriarcado, todo eso. Las mentes, en términos de, por ejemplo, de la relación naturaleza-cultura, la ecología, ha cambiado totalmente y cambia por las mentes. Y luego tiene traducción institucional o no, y ahí entran las contradicciones y los conflictos. Eso, por tanto, primera consecuencia de esa crisis de legitimidad política, transformación fragmentada y caótica de los sistemas políticos. Segunda, emergencia de movimientos sociales, que ahí sí los llamo movimientos sociales porque emergieron nuevos valores de todo tipo. Tercero, en estos momentos, otra fase, explosiones sociales. Es decir, no movimientos articulados y en torno a proyectos de que intentan cambiar ciertas formas de las instituciones, sino simplemente la gente no puede más y explota. Y explota en algunos lugares con violencia limitada, en otros con violencia más extrema. Y mi observación de los distintos lugares me lleva a una reflexión concreta sobre la violencia. Miren, existe en los márgenes de las grandes movilizaciones sociales, existe en estos momentos, existe violencia. Violencia de la policía, violencia de los manifestantes, y quiero dejar claro, ya dije que no era normativo, quiero dejar claro que yo estoy contra toda violencia, que además me parece éticamente reprobable y políticamente contraproducente. Así de claro. Pero existe en los márgenes de los movimientos y en otros se llevó el movimiento por delante, por ejemplo en Hong Kong en este momento. Y esta violencia no son provocadores profesionales, los hay, y hay infiltrados, y
y hay vándalos. Claro que hay todo eso, pero no es lo esencial. Lo esencial es cuando una fracción de un movimiento mucho más amplio, democrático, pacífico, etcétera, no puede más y entonces se enfrentan a la policía. Se enfrentan. Hablaba el otro día con un amigo que era director de la Escuela de Policía de Barcelona. Dice, mira, lo que me dicen es que el problema... Algo que mis amigos de Hong Kong también me dijeron. Lo que me dicen es que el gran problema no es que sean violentos, no. Es que cuando cargamos no huyen. Es que no se dispersan. Y les pegamos y no se van. Y entonces en algún momento empiezan a caernos piedras. Esa es la cuestión relativamente nueva de estas explosiones sociales, distinta de lo que fueron los movimientos tranquilos, de debate, de pasar. También hay eso, también hay esa... La parte movimiento social también existe. Pero empieza a haber una franja, que es lo que yo llamo explosiones sociales, de cuando los límites de la tolerancia, los límites de la indignación contenida y a la que en la percepción de quienes están movilizados no ha habido respuestas, insisto, en la percepción de los que están movilizados no ha habido respuestas que les parezcan justas y se siguen rebelando contra lo que se percibe como injusticia y no pasa nada y además te pegan, reaccionan. Eso es lo que creo que hay que entender. Si se trata, incluso, no ya los movimientos, obviamente no, pero incluso la violencia, este tipo de violencia, como puro problema de orden público, vándalos, que hay que reprimir, llevar a la cárcel, etcétera, eso empeora. Porque ahí entra una segunda derivada de las explosiones sociales, que es cuanto más reprime la policía, aunque no hagan abusos, pero la policía está para reprimir, no para dar besitos. Entonces, cuanto más reprime la policía, más rabia. Más rabia. Y si además en los márgenes de la policía también ocurre como en los márgenes del movimiento, hay quien se pasa, pues todavía más rabia, todavía más denuncias. Y recuerden, vivimos en una sociedad transparente, no porque lo digan los filósofos, sino porque tenemos una cámara de vídeo todos en nuestro bolsillo. Hay 7.000 millones de números de móviles en el mundo. No de móviles, sino de números de móviles en el mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo lo que se hace se graba. Y todo lo que se graba va a la red de Internet y, por tanto, todo el mundo lo ve y lo siente. Los vídeos en YouTube son la causa más directa de la rabia contenida que explota en todas estas situaciones sociales de extrema confrontación. Y acabo. Simplemente les dejo con una... y acabo yo, pero ahora quiero que hablemos. Les dejo con una doble reflexión sobre lo que pueden ustedes pensar sobre Chile. No específicamente, pero que creo que es aplicable. Uno, no piensen que esto va a pasar. No piensen que cierran los ojos y esto es un mal sueño y desaparece y ya está. No, yo he ido siguiendo lo que está pasando desde hace meses. Ayer, en un día, tuve 2 reuniones interesantísimas con gente que estamos en las movilizaciones. No va a pasar. Hay causas muy profundas que las tienen que encontrar ustedes, encontrar las soluciones ustedes, la sociedad chilena. Pero no pasen de puntillas sobre esto y que no piense nadie que con 4 medidas de algún tipo esto ya está. Porque lo que sí hay en todas las movilizaciones y en todas las explosiones sociales también de lo que yo he observado en el mundo, fíjense qué interesante. En todos, en lenguas diferentes y sin comunicarse, todo el mundo tiene una palabra. ¿Qué es lo que piden? Una palabra. Dignidad. Y aquí me dijeron ayer también. Todos me decían, estamos luchando, sí, las pensiones, todo eso, pero es sobre todo nuestra dignidad, es decir, que nos reconozcan como seres humanos con derechos, que nos reconozcan de verdad. Es lo que dicen en todas estas movilizaciones en todo el mundo, dignidad. Pues bueno, cuando se trata de restablecer el respeto a lo que la gente siente que ha perdido, que es la dignidad de lo que son,
Eso va mucho más allá de las medidas económicas, va mucho más allá de nuevas elecciones o de lo que haya que hacer. Es un cambio cultural, político fundamental, que por alguna razón se extiende de un lado al otro del planeta. Hablemos. Bueno, yo quisiera pedirles algunas medidas de ocupación del tiempo, digamos. Quisiera proponerle a Manuel juntar 3 preguntas cada vez y que tú pudieras responder. Y pedirles a ustedes también que las preguntas, que seguramente van a ir precedidas de alguna reflexión, no se transformen en una larga reflexión. Lo digo por lo siguiente, porque eso da la posibilidad de que todos tengan, porque nos va a pillar en algún momento el tiempo, y entonces respetemos la dignidad de todos. Entonces, gracias, Néstor. Solo añadiría una cosita. No necesariamente tienen que ser preguntas. Que sea una reflexión corta, sí, puede ser, pero reflexión, sí, porque eso es una conversación. Claro, la reflexión que sea muy reflexiva y cortita. Entonces, doy la palabra. Manuel, quisiera hacer más una pregunta que una reflexión, y está relacionada con que si tú ves que hay alguna coincidencia en estos fenómenos con el término o el fracaso del comunismo y del socialismo, que posiblemente antes, en el pasado, era un refugio de solución de problemas, y que esta nueva situación nos lleve a este clima un poco más enredado. Sí. No tengo reflexión, solo pregunta. En su observación de todos los lugares en que ha habido fenómenos parecidos, ¿cómo juzgaría usted o qué podría decir sobre la actitud de los gobiernos? ¿Ha habido casos de éxito en gobiernos que han sabido entender, implementar lo que fuera necesario? O sea, esa confianza que está quebrada, ¿hay algún ejemplo en el mundo de que haya sido restablecida? Gracias. Sí. Muchas gracias. Tengo una pregunta. En general, en Chile, en los últimos tiempos, cada vez que ocurre una crisis así, el que paga son los niños, y se habla que hay que educarlos de una manera distinta, y en general, digamos, se les van sumando contenidos cuando en realidad los responsables somos las generaciones anteriores. Si pudiera, digamos, su experiencia crítica sobre el tema de la educación, sería tal vez interesante. Muy bien. Entonces, ¿Paramos con esas 3 y después seguimos. Yo, disciplinado. Muchas gracias. No, es que Ernesto es un mago en estas cosas. Bueno, yendo muy a lo directo. Vamos a ver. Por un lado, digamos, el comunismo y el socialismo muy diferentes. El comunismo se fundó siempre en golpes de Estado, no en movimientos sociales, y es ajeno. La idea de movimiento social y de la ideología comunista es ajeno, eso no existe, son las masas, recuerden. Y el socialismo sí pasó en muchos países a ser socialdemocracia, es decir, a añadir un rostro humano al capitalismo, pero que no era solo capitalismo, eran muchas. Y es que cuando se habla de capitalismo, sí, es fundamental, porque es un dato, pero hay muchos capitalismos. El capitalismo sueco, el capitalismo salvaje a la Trump, o el capitalismo japonés, o el capitalismo chileno, son distintos. Son distintos. Entonces, hay que decir capitalismo porque tiene una serie de reglas. Entonces, la socialdemocracia
fue un elemento importante de gestión de las relaciones entre mercado y sociedad. Bueno, en estos movimientos, y es cierto lo que usted dice, de que cuando había una posibilidad, o bien de utopía de transformación revolucionaria, en el caso de, o incluso de los socialistas, no solo de los comunistas, o por lo menos de reforma dentro del sistema y que estaba organizado, esto daba algún tipo de salida a la expresión de estas tensiones dentro del sistema. Y se consiguieron grandes reformas y una ampliación de la igualdad social, de los derechos sociales. El Estado del Bienestar ha sido una de las instituciones más benéficas para la humanidad porque calmó muchas cosas que de otra manera era imposible a la gente de vivir con esa angustia. Por tanto, hubo progreso humano en el sentido y, por tanto, había canales institucionales que se habían ido reproduciendo. En estos momentos, hablando ahora de movimientos sociales y explosiones sociales, no hablando de las alternativas políticas, esto es una vieja historia. Ni el comunismo ni la socialdemocracia son referencias para nadie de los que participan en estos movimientos, en estas críticas del sistema. Con razón o sin razón, pero no confían. Lo que puede ocurrir, como ha ocurrido en España, por ejemplo, que sea una segunda derivada. Es decir, que, por ejemplo, en el caso español, surgen nuevas formas políticas a partir de las movilizaciones sociales y la presencia y la importancia relativa de estas nuevas expresiones políticas empujen, en un cierto sentido, en este caso a la izquierda, a partidos como el Gran Partido Socialista Español, que se había ido muy a la derecha. Entonces, por efecto derivado, puede ocurrir y ha ocurrido claramente en España. Y en otros lugares es que no hay ni siquiera relación. Tomemos Italia. No hay. El Partido Democrático ahora intenta levantar cabeza y aliándose con un partido como Cinque Stelle totalmente antisistema político. Es la única esperanza que tiene, porque la alternativa era que pasara al neofascismo con Salvini. O en Francia. En Francia el Partido Socialista francés dejó de existir. Punto. Y además el certificado de función lo hizo el propio presidente socialista francés Hollande, escribiendo un libro de confesiones del presidente diciendo que ya no existe el socialismo. Bueno, pues no existe, es que no existe. No existe, por cierto, ningún partido político en Francia más que el partido neofascista del Front National. Y existe Macron como una entidad que sobrevuela un campo en ruinas, pero tampoco es la referencia. Y en la referencia de la gente movilizada o de la gente que luego explota, etcétera, no hay ninguna referencia de ese tipo. Hay gente luchadora en los sindicatos, por ejemplo, que han sido comunistas y que incluso son más o menos comunistas, aunque quedan pocos organizados, pero están dentro de esas otras expresiones de movimiento y de política. O sea, hablando claro, comunismo y socialismo fueron expresiones de cambio social y reforma política del siglo XX que no funcionan en este momento. La gente que está en los movimientos ni lo consideran. Aunque incluso, por ejemplo, en el caso de Podemos, algunos de los dirigentes de Podemos en España vienen de una matriz comunista, pero dejándola porque saben que eso no va en la sociedad y sobre todo no va con los jóvenes, para nada. Actitud de los gobiernos, querida amiga, pues en realidad, primero, no entienden lo que pasa, no entienden. Segundo, reflejo de orden, sobre todo cuando son ya explosiones y no solo movimientos sociales. Tercero, bueno, ¿ustedes qué quieren? Y, por cierto, ¿quién manda aquí? Este es el gran problema, porque les puedo asegurar que no manda nadie. Movimiento tras movimiento tras movimiento son las redes autoorganizadas y mensajes que se difunden y que son como torbellinos, se forman aquí, se forman allá, y es deliberado, pero es que además es que si alguien intentara dar órdenes, no le siguen. Entonces, ¿quién manda? Mensajes, sí, hay mensajes,
hay mensajes. Incluso les voy a dar un ejemplo de mensajes que son verticales y no deliberativos. En Hong Kong y en Cataluña se han constituido plataformas que en el caso de Cataluña es una plataforma anónima, se llama Tsunami Democrático, Tsunami Democratic en catalán, que es tal que no delibera nadie. De repente surge un mensaje vertical y le dicen a la gente, en 1 hora al aeropuerto, igual que en Hong Kong. Y la gente no delibera nada, o van o no van. Pero muchas veces van. ¿Pero esto qué quiere decir? No es que de repente haya una conspiración, porque en la teoría de la comunicación lo más importante que hay que saber es que el mensaje no depende del emisor, sino del receptor. Porque se pueden enviar todos los mensajes que quieras, si la gente no le da importancia y no lo percibe, no pasa nada. Entonces, el Tsunami Democratic, como ejemplos similares en Hong Kong, y me dicen que en Líbano ha empezado a pasar también así, primero está basado en una red que es distinta de las demás, que es Telegram, totalmente encriptada y que es la red favorita de los activistas por eso, porque no hay quien la pueda desencriptar, realmente, ni la NSA. Y esa red, que le hicieron unos hackers rusos escapándose de Putin y yéndose a Alemania, no es una red pequeñita, tiene 450 millones de usuarios únicos y está creciendo exponencialmente. Telegram. Se la pueden bajar gratis, no hay, como se pueden bajar otras aplicaciones, se bajan Facebook, etcétera, se bajan Telegram. Bueno, pero dentro de Telegram, para recibir instrucciones de Tsunami Democratic, hay que bajarse una aplicación específica que originalmente salió de Microsoft, pero Microsoft ya la ha liquidado rápidamente porque le han dicho, oiga, no puede ser esto, pero ya está modificada, ya está en las redes. Esa aplicación específica funciona con Telegram y permite recibir mensajes de una manera que pueden controlar desde quien envía el mensaje. Pero eso no es el problema. El problema es que en Cataluña, en el último mes, 150.000 personas se entraron en Telegram y se bajaron la aplicación. Eso es lo importante. Luego no deliberan nada. Bueno, están dispuestos a obedecer ciegamente a algo que nadie sabe, pero cuidado, es que unos siguen lo que dicen y otros no lo siguen, pero está ahí. Entonces, todo esto es un mundo desconocido para los gobiernos, e incluso para la policía. Incluso para la policía. Con lo cual se está creando un contrapoder de las redes. Dicen, ¿pone en peligro la democracia? Bueno, lo que pone en peligro es si un sistema político no negocia, se acabó la idea del ordeno y mando, porque mucha gente puede decir, usted ordena pero no me manda. Entonces, este es el mundo en que hemos entrado. Ejemplos positivos. Bueno, llamo positivo que los gobiernos hagan caso. El único realmente es Israel. En términos de respuesta directa de un gobierno a las demandas sociales. Ha habido un intento de Macron, como usted sabe, otro que empezó como explosión social y se ha ido transformando, les gilets jaunes, los chalecos amarillos en Francia, también. ¿Entiende? Todo esto forma parte de lo mismo. No son ni de derechas ni de izquierdas, teóricamente, no apoyan, ni mucho menos, están totalmente enemistados con el Front National, no va por ahí. Expresan las reivindicaciones de regiones desfavorecidas, abandonadas, olvidadas, que hay en muchos países ahora. Yo digo, todas las regiones donde el AVE no para están olvidadas. Y hay muchas en Europa, ¿no? El AVE conecta puntos, pero bueno. Entonces, Macron intentó, pues vamos a hacer debates con la población. Y entonces ha habido y está habiendo mucho debate amplio.
en que él mismo va, pero sus ministros y la gente. Les Gilets jaunes continúan, pero hay mucho menos acritud y mucha menos violencia que antes, porque ha habido por lo menos un intento de negociación, no de negociación, de escuchar. Por eso la primera fase para poder negociar es saber escuchar y aceptar escuchar. Y no crear el término totalmente aberrante en términos de análisis de ciencia política, populismo, para todo. Oiga, si todo es populismo, pues qué importante es el populismo, porque es como el capitalismo, hay muchos populismos de muchas formas, y lo importante no es el genérico, es lo específico. ¿Qué tipo de populismo? ¿Por qué? ¿De quién? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cierto? Populismo es como los partidos tradicionales y los medios de comunicación llaman a lo que no entra en sus categorías en el sistema. Ya está, todo populista. Si es populista ya es una estigmatización de lo que no se entiende o se rechaza. Su tema central de la educación de los niños. Bueno, el problema es, como usted dice, sí, educar a los niños, bueno, se supone que es lo que hay que hacer, la sociedad, las familias, todo eso. Pero ¿en qué? ¿En qué tipo de valores? ¿De qué forma? Yo creo fundamental la educación de los niños en valores, en lo que no tienen que ser muchos, porque si no, no son paralizantes, tiene que haber pocos, o sea, no sé, no mates frecuentemente, robas selectivamente, pero sobre todo un valor sí que es un valor que les cae muy bien en Chile y en muchas partes, utiliza la cooperación más que la competición. Está probado, incluso con premios Nobel, que la competición puede ser destructiva de la productividad e incluso de la competitividad, que la cooperación, y la cooperación es lo que fabrican y utilizan las grandes empresas, cooperan constantemente en proyectos en que combinan recursos de investigación, distribuyen mercados en base a una cooperación de lo que se aprende. Bueno, pues lo mismo para los niños. Todo el sistema está basado en competir, ser mejor que el otro. Adelante, adelante, adelante. Con lo cual, cuando no pueden ser los mejores y solo hay uno que es número uno, no puede haber más 2 o 3, 4 número unos, entonces viene la desmoralización, la minusvaloración, etc. Entonces, sí hay una gran responsabilidad de que las familias y las escuelas, los dos, compensen las tendencias a la fragmentación social y al individualismo salvaje que está inscrita en la economía y en la ideología de nuestras sociedades. Eso es muy importante. Y yo diría, a cambio de eso, que los niños nos enseñen a funcionar en un mundo digital. Yo creo que es un intercambio. Nosotros les enseñamos valores y ellos nos enseñan cómo funciona el mundo actual, que a partir, no ya de mi edad, claro, pero de los 40 años ya no... O sea, una cosa es darle a una tecla y otra cosa es saber de verdad cómo navegar y ser en un mundo digital. Un buen intercambio. Valores por tecnología. Bueno, sí. ¿Dónde? Ahí viene. Muchas gracias. Sí, bueno, lo que voy a decir debe ser demasiado básico, pero lo que me da la impresión es que el ser humano hoy día es distinto al de hace 30 años en un sentido de que hoy las personas les creció un nuevo órgano, digamos, tienen este aparato en las manos, ¿no? Con la creación del Internet y luego la multiplicación y la masividad de los smartphones, las personas tienen un órgano tecnológico, digamos, agregado que les da una capacidad que no tenían, ni imaginaban, ni soñaban tener décadas atrás. Principalmente desde el punto de vista político, y entiendo lo que estamos reflexionando, les da un poder de acceso a la información y de expresar su opinión que jamás tuvieron las masas, digamos, la ciudadanía en general. Absolutamente. Y eso cambia la correlación de fuerzas en las sociedades en las que vivimos.
Yo soy presidente de un partido político y cuando tenemos nuestra reunión ordinaria semanal, últimamente hemos tenido varias extraordinarias entre semanas. Me pregunto por qué. Cuando tenemos nuestra reunión ordinaria semanal, un conjunto de personas que nos sentimos totalmente legitimadas por la definición democrática de nuestras bases, tuvimos la elección interna hace un año o poco más, discutimos y tomamos decisiones, pero mientras estamos teniendo la reunión, antes de la reunión y después de la reunión, recibimos 1000 opiniones de nuestra militancia por WhatsApp, digamos, discutiendo los mismos temas. Entonces ya nuestra legitimidad y nuestra investidura, digamos, no es la misma que antes. No es la... Antes, ¿me explico? No, Sí, sí, clarísimo. no es la misma. Somos parte de una discusión más global, digamos. ¿Ah? Y sé, y por lo que me han dicho los parlamentarios, que también ocurre lo mismo en el Parlamento. Cuando están discutiendo los proyectos de ley en el Parlamento, está la sociedad entera opinando, digamos, por las redes en tiempo real. Entonces, me parece que los motivos de las explosiones sociales pueden ser muchos, específicamente diversos en los distintos países, pero claro, unidos bajo el concepto común de dignidad, que yo creo que es un reclamo histórico de la humanidad. Lo que pasa es que ahora tienen la posibilidad de expresarlo, digamos, a través precisamente del acceso a la información y la posibilidad de comunicar su opinión, que antes nunca tuvieron. Y me parece que la salida positiva de esto, finalmente, no va a poder ser otra sino un nuevo pacto político-social que recoja las especificidades de cada país, pero que en el fondo recoja esta nueva realidad, esta nueva distribución del poder. Ya. Era reflexión. ¿Tú? Era reflexión. Sí. Gracias. Manuel. Sí, no. Manuel, la consulta es, ¿qué pasa con la tecnocracia? Las sociedades modernas son enormemente complejas. Y obviamente en una mesa de operaciones 2 o 3 cirujanos no pueden estar recibiendo WhatsApp de otros 60 o 600.000 colegas alrededor del mundo y ser eficaces. Y lo mismo puede ocurrir en muchas otras áreas de la actividad. Una legislación del sistema eléctrico con detalles tremendos son inmanejables o más bien es muy fácil que haya mitos, mentiras, fake news en gran escala. ¿Cómo se puede filtrar eso? ¿Cómo puede conciliarse entonces la necesidad de tener alguna tecnocracia para hacer funcionar las sociedades complejas de hoy con esta enorme participación? Perfecto. Carlito. Quedas para la otra vuelta. ¿Ah? Bueno, en primer lugar, un inmenso placer estar aquí con Manuel y escucharlo y aprender, como siempre, de él. Lo mismo digo, Carlos. La pregunta, la reflexión es muy breve, pero estamos acá, no solo en el caso de Chile, sino que a nivel universal, en un proceso, en un cambio o en la generación de una nueva noción de desarrollo. Porque siempre el ideal de los países es que nos tenemos que desarrollar, que tenemos un país desarrollado, que subdesarrollado, que aquí, que allá, y que eso ha tenido ciertos indicadores, que el crecimiento, todo el mundo preocupado del PIB per cápita, bueno, algo más de igualdad, menos inequidad. Pero cuando tú dices que lo que has registrado como la palabra que une todo esto es el concepto de dignidad, es que tenemos que pensar o se está construyendo una nueva forma de entender el desarrollo de los países que va más allá de la productividad, del PIB y qué sé yo, y que sea una sociedad distinta. ¿Hay algo de eso? Esa es mi pregunta. Gracias, Carlito. Bueno, déjame empezar por ahí, porque tienes toda la razón, pero en realidad, tanto tú como yo sabemos, porque lo hemos hablado muchas veces, hay unas teorías de desarrollo que son distintas del incremento del PIB. Simplemente Amartya Sen. Amartya Sen, su teoría de desarrollo es que es la dignidad. Lo que pasa es que, como no es un idealista, en el sentido mal del término, de no saber, pues dice, sí, la dignidad, pero la dignidad implica salud, implica igualdad social, implica lucha contra la pobreza, implica todo eso.
O sea, no es que sea la dignidad no se come, pero sin la dignidad te indigestas. O sea que es esa cuestión. Por tanto, desarrollo, dignidad, y uno de los 4 libros es sobre las nuevas concepciones del desarrollo, está publicado también en castellano. Entonces, pero por un lado tenemos análisis teóricos que muestran además la complejidad del desarrollo y el resumen de dignidad, pero a mí 2 cosas me importan. Uno, que esto ya no lo dice Amartya Sen, lo dicen millones de personas movilizadas en todo el mundo. Esto es distinto, porque ya no es conceptual, es una aspiración expresada. Como usted decía perfectamente, que siempre ha estado ahí y que ahora lo pueden expresar. Y cuando no les hacen caso, pues dicen, pues lo afirmamos, esto es fundamental. Por tanto, una de las cosas, con tantos economistas tan listos que tenemos y que ustedes tienen en Chile, una reflexión más seria y sistemática de la medida multidimensional, y hablo incluso de medida multidimensional y después de conceptual del desarrollo, bueno, sería algo a hacer, porque seguir midiendo por el PIB per cápita, pero por favor, esto es totalmente inadecuado intelectualmente, no tiene nada que ver con el mundo actual, nada que ver. Bueno, sí, se supone que un poco más rico se mide por el PIB, pero ni siquiera. ¿Qué tipo de cápita, por ejemplo? ¿Y qué tipo de PIB? O sea, hay que cambiar el numerador y el denominador. ¿Y ustedes saben por qué no se hace muchas veces? Porque las estadísticas ya están así. Y entonces, en lugar de cambiar las estadísticas, achicamos nuestro pensamiento a lo que se puede medir estadísticamente. Es mi vieja discusión cuando digo que un fenómeno esencial, central en América Latina es la economía criminal. No solo como crimen, sino como economía. Y muchos economistas me dicen, sí, tienes razón, Manuel, pero como no lo podemos medir, no existe. Ah, perfecto. Es como si los astrónomos hubieran tenido que tocar o ver por lo menos las estrellas, los planetas, las galaxias para poder medirlos. No, los mides por cosas indirectas, sistemas de gravitación, reflejos luminosos en el espectro de la luz, bueno, todo eso, ¿no? Lo mismo digo para la economía. Entonces, yo creo que aquellos de nosotros que trabajamos con investigadores, académicos, etcétera, en temas socioeconómicos, tenemos que hacer, de verdad, no solo de palabra, un esfuerzo para reconceptualizar el desarrollo y remedir el desarrollo en base a estos conceptos y no en base a los instrumentos que ya tenemos para no cambiarlos. Y hay campo para muchos premios Nobel, realmente. Bueno, entonces, lo estoy haciendo en nivel inverso. La tecnocracia. Yo no lo llamo tecnocracia, yo lo llamo conocimiento experto. La tecnocracia es cuando los expertos mandan por ser expertos. Es lo contrario de la democracia, en ese sentido. Pero el problema, más allá de las palabras, el problema que usted expresa es realmente esencial. Es decir, ¿cómo hacemos que la complejidad de un mundo que hay que gestionar y manejar, desde la tecnología hasta las leyes, la cultura, todo es complejísimo. Nos hacen falta expertos. Pero los expertos, hoy por hoy, yo como académico lo puedo decir, están muy encasillados en disciplinas. Y hay muy poco trabajo interdisciplinario. Y las realidades no solo son complejas, sino requieren interdisciplinariedad. Porque, de acuerdo, tu ejemplo excelente de los cirujanos, bueno, pero es que el cirujano depende del anestesista, y depende del analista, y depende del laboratorio. Y todo eso son cosas distintas. Y el hacer la biopsia después no depende del cirujano. El cirujano corta y se va, fundamentalmente. Llega, dicen, ¿dónde hay que cortar? Aquí. Corta muy bien, salva vidas y se va. Y a lo mejor no salva vidas porque todo lo demás del sistema no lo sigue. Como sabemos todos muy bien y todos tenemos casos en ese sentido. Bueno, entonces, la cuestión es que los expertos tienen que trabajar el conocimiento experto y, al mismo tiempo, tienen que trabajar en una pluralidad de capacidad de experto. Los expertos no es una persona
o una serie de personas, sino equipos de expertos. Eso primero. Pero segundo, el tema fundamental que plantean, y cómo eso, esa complejidad y la necesidad de tener expertos se casa con la idea de la deliberación amplia que existe en el mundo. Bueno, primero afirmar un principio, que si aún creemos en ideales democráticos, pues son los ciudadanos, la ciudadanía es el sujeto de la soberanía, y que esa soberanía luego tiene que buscar formas institucionales de expresarse. Todo eso ya lo sabemos. Y por tanto, es ahí donde está la capacidad de decisión. ¿La capacidad de decisión requiere conocimiento de temas concretos? Sí. ¿Ese conocimiento lo tienen los delegados de la ciudadanía? Sin entrar ahora si son representativos o no. Pues no, por definición no. Entonces, esos delegados, políticos si queréis, lo que tienen que saber es qué tipo de expertos consultar y consultar a los expertos. Esto sí que estamos de acuerdo y sabemos que para manejar la macroeconomía mejor que no lo haga un político con criterios políticos. Hay unas reglas del juego, claramente, que hay que seguir. Y entonces eso es una decisión y una responsabilidad política. Y quien lo hace sin expertos o con malos expertos tiene la responsabilidad de rendir cuentas. Si eso fracasa y dice, no, es que lo hizo el experto. No, oiga, usted es el responsable. Busque mejores expertos o infórmese, entérese, y sobre todo teniendo en cuenta que ahora tenemos sistemas expertos muy eficaces que hasta los políticos pueden entender yendo en un programa y mirando lo que pasa. Entonces, por tanto, esa tensión existe. Yo creo que hay algún ejemplo, puedo decir, miren, una de las pocas cosas que ya se han cambiado de verdad en el nuevo Ayuntamiento de Barcelona, que entró hace 4 años y medio, es que se han creado, con la contribución de jóvenes académicos, etcétera, un programa de participación ciudadana que se llama Decidim, decidimos en catalán, que permite participar a cientos de miles de ciudadanos simplemente con inscribirse e identificarse con un número que está controlado, etcétera, y a partir de ahí pueden deliberar sobre toda clase de cosas con información y explicación transparente desde los servidores del ayuntamiento. Y pueden votar sobre temas claves, no solamente si poner aquí un dispensario sanitario, no, pueden votar sobre presupuesto, pueden votar sobre ampliación de bonos municipales, pueden votar sobre los nuevos sistemas de transporte. Es ilegal, porque las legislaciones todavía son... Pero bueno, la alcaldesa de Barcelona dice, ustedes voten, una vez informados, etcétera, tal vez se equivoquen, pero si yo les propongo que voten sobre algo, yo luego sigo su votación. Y como alcaldesa tengo el derecho de hacerlo. Pero eso requiere un programa informático bastante complejo, articulado a un sistema de decisión, el tradicional también, que la gente vaya a reuniones. Pero miren, la participación ciudadana en base a reuniones después del trabajo van los jubilados. Y ni siquiera las mujeres, porque siguen trabajando aunque estén jubiladas. Entonces, eso ya no va. Y tenemos Internet, y para eso sí que sirve Internet, para ese tipo de cosas. Bueno, el programa en estos momentos lo han adoptado 143 ciudades en el mundo. Porque es software libre, se puede bajar, basta con una serie de instrucciones que el equipo de Barcelona las da gratuitamente, etc. Y en Estocolmo hay una cosa semejante. Está empezando a haber cosas de ese tipo. Falta ¿qué? Voluntad política. Falta voluntad política, porque todo eso está ligado, efectivamente, al tema que usted decía, a aceptar que cuando te han elegido no se acaba tu trabajo. Y que esta plétora de ignorantes, de tontos, de no sé qué, se van a meter en nuestras decisiones constantemente y van a estar informados y nos van a enviar mensajes. Pero qué pesadez. Yo para eso no hago política. Bueno, pues es que aquí está el problema. Si nos creemos de verdad
que sí que representamos a los ciudadanos, que de buena voluntad lo estamos haciendo. Nos podemos equivocar, pero que queremos el control ciudadano. Hasta que la cosa se desmadre, no controlamos nada, y entonces no los controlamos para nada y salen a la calle y hacen lo que quieran. Si de verdad nos lo creemos, esos sistemas expertos de participación, de liberación, en muchos aspectos, deberían ser la norma. Como en la Edad Media nadie publicaba nada con la imprenta, porque no había, y luego cuando hubo la imprenta, pues hubo que empezar a hacer opinión pública, medios de comunicación, y claro que es más complejo. Cuanto incluyes más y más gente en un proceso de decisión y de deliberación, es mucho más complejo. Tenemos capacidad tecnológica de manejar esto si se hace. Y aprovecho para contar una cosa muy concretita, pero es que no se da mucho. Una de mis investigaciones ahora es sobre el Silicon Valley chino, Shenzhen, y yo, como siempre, hago trabajo de campo, hago trabajo de terreno. Estuve el mes de agosto en Shenzhen, sobre todo investigando a y con Huawei. Para mí, la empresa tecnológica más avanzada en las redes de comunicación. Incluyendo un día entero que el fundador y presidente de Huawei, el famoso señor Ren, me invitó a sus espacios privados para discutir todo un día, todo un domingo, de todo lo que está pasando. Y ahí me enteré de una cosa fundamental. Yo sabía todo del 5G, el 6G y todo eso. Él había leído mis artículos que decía que no podía, que era la historia de Trump, de que les habían robado la tecnología. Es tan evidente que cómo van a robar una cosa que no tienen las empresas americanas. Es de cajón, no tienen 5G. Nokia tiene 5G, Ericsson tiene 5G, pero ninguna empresa americana tiene 5G. Huawei ya está en el 6G. Bueno, y me dijo, sí, todo eso es muy importante, pero escucha, eso no es lo importante realmente, porque en tu teléfono, aunque sea Huawei, no vas a notar gran diferencia entre el 4G o el 5G o el 6G, porque ¿para qué necesitas una velocidad 50 veces mayor y una capacidad de transmisión de datos 20 veces mayor? No vas a complejizar tu conversación a esos niveles. Hay otra cosa. Eso sirve para las máquinas cada vez más inteligentes que sí que necesitan esas velocidades y esa capacidad de transmisión en un mundo de máquinas inteligentes, entre comillas, no que puedan pensar como nosotros, pero que pueden hacer cálculos, estrategias, derivadas de cualquier tipo. La gran revolución no es la conectividad, sino la combinación entre esta conectividad y la inteligencia artificial. Y nosotros también estamos trabajando en eso. O sea que los americanos están por la vía de conectividad, ellos están mucho más avanzados en inteligencia artificial, que se apoyen en eso y luego colaboramos. Bueno, ¿a qué viene esto? Porque entonces toda la cuestión de participación, de liberación ciudadana, que parece tan compleja, que es imposible. ¿Cómo vamos a estar mirando al móvil de 1000 militantes que me están diciendo, hay máquinas, ahora lo pueden hacer las máquinas y en tiempo real, y esa conectividad y esos programas sirven para eso? Lo están haciendo las grandes empresas, lo están haciendo los medios de comunicación avanzados. Los políticos, para nada. Para nada. Entonces, hace falta, y perdón, porque hay políticos fantásticos como usted mismo, es obvio. No, es que de verdad, parece que desprecio a los políticos y no, yo creo y que la mayoría de los políticos no son corruptos y son gente de servicio público y todo eso. Pero la política está obsoleta, no solo de categorías intelectuales, que eso ya se encarga Ernesto, sino de verdad está obsoleta en las formas de manejarse, de vivir, de hacer, muy por detrás del mundo de la empresa, pero muy por detrás, y muy por detrás, permítame que les diga, de los movimientos sociales. O sea, la sociedad está muy equipada intelectualmente y tecnológicamente. Las empresas, absolutamente. Y entre medio, las instituciones, nada. Empezando por la justicia, que siguen teniendo colas kilométricas de años para un proceso de una pobre persona que hay que realmente darle el juicio que necesita, y todo eso es por burocracia, la estampilla. Y ustedes en Chile lo han heredado de España. ¿Qué le vamos a hacer?
Entonces, realmente, eso me lleva a la última intervención sobre esto. Los seres humanos siempre somos lo mismo y distintos a la vez. O sea, es una naturaleza humana, pero es evolutiva. La evolución no se ha parado, continuamos. Y no solamente tecnológicamente, pero usted tiene absolutamente razón, de que ahora tenemos una capacidad comunicativa instalada, que llevamos esto y que se va a desarrollar de muchas maneras. Como sabemos, pero esto no es ciencia ficción ni futurología, como tú tienes razón, no, pero yo te he enseñado también en el Media Lab del MIT, ya hace años que hay la ropa con redes y sensores que puedes transmitir. Por ahora no hace mucha falta, pero porque lo han hecho sobre todo gadgets, el refrigerador que te dice que se te ha acabado la leche, claro, la gente no quiere. Yo ya tengo bastante con mi mamá y además ahora el refrigerador me va a decir que cuándo tengo que comprar leche. Entonces, esos gadgets no van, pero cosas mucho más serias de todo tipo, eso absolutamente. Somos redes neuronales ligados a nuestro entorno y a otros humanos por redes digitales que están ligadas a máquinas con redes digitales. Ese mundo de redes ya estamos. Eso no es ciencia ficción, eso es lo que está pasando. Bueno, y en la política, pues lo mismo. Los movimientos sociales funcionan así, funcionan con redes, funcionan con derivación, por eso son infinitamente más ágiles, flexibles y no necesitan un secretario general. Yo no digo que no haya que tener secretarios generales en la política. Digo que hay toda la cuestión de los enjambres autoorganizados, que eso ya existe y que está en los movimientos sociales, está en la sociedad, está en la investigación. Y de nuevo, yo creo que sería muy importante que la política se atreviera a pensar. Uno, a pensar qué formas de participación se quieren. Primero, voluntad política. Y luego, desarrollar la tecnología organizativo digital que permita hacer todo eso. Yo les voy a pedir excusa, porque no todos van a poder hablar. Yo tenía 3. Yo tenía 3. Tenía la tuya y la de Lucas. ¿Ah? Les pido perdón. Yo no había una persona por allá también, pero tenemos solamente 3. Puedo tomar solamente las 3 preguntas que mis sensores, con todos los defectos que tiene, habían captado. ¿Ah? Y también estamos contra el tiempo porque nos quedan 10 minutos. ¿Ah? Entonces, les ruego que sean muy breves. Y yo seré breve. Por favor. Hola, muchas gracias. Mi pregunta es por la distinción que usted hace entre movimientos sociales y movimientos políticos. No me queda del todo clara, especialmente en el contexto en que estamos. Yo he intentado muchas veces explicar esta crisis y en parte yo creo que ha sido más allá del malestar, porque para entender el malestar uno puede acceder a los informes del PNUD y esta cuestión viene hace mucho antes. Y creo que la parte de la crisis pasa porque la clase política o la institucionalidad no ha logrado, ¿cierto?, canalizar o representar a un sector de la sociedad. En ese sentido, y pensando institucionalmente, ¿cierto?, el gobierno no ha podido hacerlo y en parte tampoco la oposición tampoco ha podido hacerla. Y en ese sentido uno puede entender el movimiento social también como movimiento político, en tanto las demandas pueden ser entendidas como intenciones de cogobernar. O sea, todo movimiento social, al menos ahora, tiene la intención de cogobernar. Y en ese sentido uno puede hacerlo. Perdona, lo segundo, se entiende, antes que se me vaya. Se entiende. Está claro. Y en ese sentido, ¿cómo usted ve por el caso de la evidencia empírica en el asunto de los plebiscitos? Que ahora se está poniendo en discusión, ¿cierto? Como solución, ¿cierto?, de nuevo, a la incapacidad de la institucionalidad a dar respuesta a eso. Habla que me parece muy peligroso porque si uno apela a los plebiscitos, ¿cierto?, cancela o oculta el problema de fondo que es el problema institucional por darle una respuesta, ¿cierto? Se entendió. Ya. Una pregunta muy breve que me sopló un colega. Si el concepto de explosión social lo define como lo hizo al principio, ligado a estas ideas de formas culturales, ¿qué pasa con las condiciones materiales de existencia, ¿no? ¿Dónde está el viejo Carlitos Marx? ¿Dónde está Carlitos? ¿Dónde está Carlitos? Es un libro sobre Marx y sus amigos.
Luca. Gracias, profesor Castel. En el escenario que usted nos ha descrito, lo que le voy a preguntar es un ejercicio casi de futurología, pero si la tecnología avanza en el sentido que usted ha dicho y se relaciona con la política en el sentido que usted ha dicho, es posible que genere condiciones para articular voluntad política, o sea, el viejo problema de la agencia política. Yo lo veo problemático, pero puede ser. Pero sobre todo quería preguntarle sobre la responsabilidad política, porque la idea, lo que usted está diciendo, desafía la representación, al menos como la conocemos ahora y al menos como yo creo imaginarla hacia el futuro. Entonces, al no haber representación, no podremos caer en una especie de fuente ovejuna súper digital. Gracias, Luca. Manuel. Muchas gracias. Me adapto al tiempo. Bueno, mire, la cuestión no es terminológica, es conceptual. La diferencia entre movimiento social y movimiento político. Y yo siempre digo que si un concepto no nos sirve, pues lo tiramos y buscamos otro. Por tanto, lo que en mi obra yo he intentado mostrar es que los movimientos políticos yo los defino, pero simplemente porque me sirve la separación para luego ver la articulación, como los que buscan directamente una transformación del Estado o una ocupación del Estado, directamente. Movimiento social son los que transforman los valores. Y uno de los valores más importantes a transformar es el valor de la democracia. Entonces, una gran parte de los movimientos sociales que hubo en el 2011 y que luego se han reproducido, por ejemplo, en España empezó por un primer llamamiento que se llamaba democracia real ya. Democracia real. Eso no era para ir a una elección, ocupar el Estado o incluso derrocar el Estado en otros contextos, en otros países. Eso es otro valor cultural de otra forma de democracia. E incluso pueden ser movimientos utópicos políticos. De decir, busquemos una forma de democracia directa o democracia deliberativa. Eso es súper político, pero digamos, es el valor de, es la forma de, el modelo de. Mientras que lo que yo llamo político es lo que tiene directamente un impacto a través de una elección o a través, en otros contextos, de un derrocamiento de un Estado. ¿Ves? Es simplemente eso. En ese contexto, el plebiscito tiene la experiencia histórica, yo hablaba con Ernesto antes, hay países que plebiscitan todo el tiempo y se lo pasan muy bien. Suiza. Suiza tiene plebiscitos de todo y para todo, cada 4 meses o 3 meses, no se cansan. Y bueno, y cuidado, de ahí sale la prohibición de mezquitas, ¿vale? De ahí sale que no les dejaban votar a las mujeres hasta 1961. Bueno, quiero decir que el plebiscito, como las redes, que son una forma de plebiscito, tienen que partir, o sea, son una expresión. ¿De qué? De lo que es la gente en un momento determinado, de lo que son los ciudadanos. Y tenemos un pequeño problema, que somos ángeles y demonios, y que según por dónde nos da, las redes expresan cosas horribles, nazismo, xenofobia, antisemitismo, sexismo, todo, y los plebiscitos también. Según cómo, bueno, los plebiscitos contra la inmigración son clásicos. Entonces, la cuestión del plebiscito, yo creo que en sí no debe ser una cuestión principista, de sí o no a los plebiscitos. Depende en qué contexto, cómo, para qué, quién lo propone y cómo se articula. Y como mínimo, un plebiscito requiere un nivel de información muy alto y de deliberación muy alto previo, que ahí se puede dar en las redes. Bueno, expresión social no es un concepto mío, es un título de artículo y un título de conferencia para justamente diferenciarlo de los movimientos sociales. Pero lo que estoy refiriendo es un término descriptivo. Es a que en determinados momentos, movimientos políticos o sociales llegan a un punto de bloqueo
con el sistema institucional, se encuentran con negativa más represión, y entonces explotan y la explosión es violenta. No todo, pero un margen suficientemente serio como para que surja el tema de la violencia y la contraviolencia, etcétera. Que descriptivamente algo de eso ha pasado en Chile en estos momentos. Yo no diría que es un movimiento en sí violento, pero que ha habido expresiones de violencia. A eso le llamo yo explosiones sociales. Y las condiciones digamos, la explosión social es revelador y síntoma, pero puede ser y es destructivo. Pero al mismo tiempo digo revelador y síntoma. Entonces la cuestión es, uno, la prevención de explosiones sociales de ese tipo, incontroladas, etcétera, requiere una atención institucional previa, no dogmática, sino con mentes abiertas a lo que son movimientos sociales extrainstitucionales. Eso es lo primero. Y segundo, si ya se produce la explosión social, tratarla en función de síntomas de algo más profundo, que es lo que hay que más o menos establecer un puente de negociación y discusión, porque si no se agrava. Si no, la explosión se hace nuclear. Y ahí hay que tener mucho cuidado. La agencia política, efectivamente, es el centro de la política, siempre, y tiene que haber, por tanto, responsabilidad. ¿Y cómo se hace esa responsabilidad? Pues, de momento, yo creo que el sistema que tenemos, cuando se habla de democracia, de elecciones, es un sistema que se puede perfeccionar, pero que sirve. Lo que ocurre es que la democracia representativa, no basta, tal y como la conocemos, no basta. Hay que complementarla con una serie de otros mecanismos. Y ahí es donde la deliberación digital, etcétera, sirve mucho. Pero segundo, recuerden que la democracia electoral está sesgada sistemáticamente por leyes y sistemas electorales que han sido establecidos por quien es más poderoso en el momento en que se establecen. El caso más increíble es Estados Unidos, que se sigue eligiendo presidente por colegio electoral, como en el siglo XIX, y con un Senado muy potente, no es cualquier cosa el Senado americano, que Montana tiene los mismos representantes que California, 2, y eso no va. Eso no va. Y eso depende de en qué momento, quién manda para hacer las leyes electorales, y ahí, lo siento, pero no es que sea necesariamente mi sistema favorito, pero la única ley proporcional de verdad, una persona, un voto, es Israel. Israel. Entonces dice, sí, bueno, pero luego miren, están siempre discutiendo, para formar gobierno tienen que ponerse de acuerdo 14 partidos. Pues oiga, si en la sociedad es eso, a lo mejor habrá que acostumbrarse a eso. Y no es que yo gano y me lo llevo todo, como en el sistema electoral americano. Se gana un Estado por un voto más. Y así es como Trump perdió por 2,5 millones de votos de diferencia, pero se hizo presidente de Estados Unidos con los cálculos de a ver aquí cómo meto en Ohio una cosa que vaya de aquella manera. ¿Entienden? O sea, tampoco hay que creer que las elecciones son limpias en ese sentido, ya para no hablar de los fraudes constantes que se hacen. Siempre digo, hay que pensar si una democracia, una elección es limpia, digamos, con los estándares de la elección del presidente Bush en Florida en el año 2000. Empecemos por ahí. Y que al final se gana en la Corte Suprema por un voto de diferencia. Eso no es exactamente lo que tenía. Entonces, por tanto, la participación, la deliberación por Internet puede, y en mi opinión debe, enriquecer extraordinariamente el control y en último término, confianza ciudadana a la política, sin eliminar la representación, la responsabilidad que va con la representación y la constitución de una agencia política ligada directamente a la ciudadanía. Eso. Bueno.